Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Ser Saludable con Patricia Urrich. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a otro podcast de Ser Saludable con Patricia Urrich. Como veníamos en el capítulo anterior, miedo al rechazo. Y hoy con Patricia Urrich vamos a hablar del miedo al abandono. Bienvenida, Patricia. Bueno, gracias Lau por acompañarme en este recorrido que hacemos juntas. Hoy vamos a tratar otro tema que, como dijimos en el anterior, puede traer una marca en la gestación, una marca en los primeros tiempos de vida, una marca que está en alguien del sistema que nosotros cargamos inconscientemente, el abandono que vivió otro. A veces cargamos el dolor desde pequeño de un conflicto que tenía mamá o papá y que era tan pesado y nosotros le dijimos, por amor, yo cargo esto por vos, ¿no? Si vamos a mirar el abandono como un programante, bueno, hay momentos donde ese niño que fuimos pudo haber sentido esa marca del abandono y que en constelaciones se trabaja con un volver a mamá, que es una de las técnicas. Cuando, por ejemplo, los otros días trabajaba con un consultante que tuvo 8 días en la neo porque nació 8 mesino y había un conflicto asociado al cuerpo que se movilizó después que fue destetado, donde volvió a perder a su mamá, que volvió a trabajar y al darle la leche maternizada, el bebé lo empezó a rechazar. Y de ahí que le salían aftas cada vez que consumía algo con lácteos, ¿sí? Y ahí es donde analizamos que ese bebé en esos 8 días, que son fundamentales en los primeros días de nacido, perdió el olor de mamá. En esa neo que fue la técnica que le permitió estar con vida, ¿no? Porque tuvo la asistencia que necesitaba para madurar sus pulmones, pudo ver en la constelación que hicimos esto, de que eso había sido necesario para estar con vida hoy. No lo había visto nunca desde ese lugar. Y eso que también además había elegido estudiar medicina. Entonces, como cuando un conflicto se pone en la mesa, ¿no? En el campo, y se puede entender qué fue lo más grande que ocurrió ahí. Hubo sí una marca de un perder a mamá que se puede volver a reconstruir para dejar de asociar la nutrición de mamá con el conflicto que vivía su cuerpo cada vez que consumía leche, ¿no? Y entender que eso había sido necesario para estar con vida y tomar la fuerza de mamá reconstruye esa marca de abandono, porque esa marca la pudimos sentir también cuando mamá, no sé, tuvo un accidente y quedó internada un mes y en ese tiempo. En ese tiempo que estábamos hablando sobre este individuo que encima después empezó a estudiar medicina, no por nada No logró, por nada, no por sí, nada, digo, porque fue la solución fue de esa neo que estuvo 8 días, que era por poder lograr con la constelación, es decir, con vos, con Patricia Burrich, poder lograr encontrarse de nuevo con ese niño que si no, hoy no estarías vos charlando con él. Digamos, más allá que no tuvo ese olor de mamá, que sintió ese abandono, en ese momento era lo único que la medicina más moderna había, que la neo, hasta el día de hoy, más allá que hoy, viste que hoy a los bebés se les permite estar con la mamá. Hay una cuestión de un ida y vuelta con la mamá. Hoy no es sí, tan como que los dejan aparte. Hoy la mamá está un poco más en conexión con ese bebé. claro, 39 años atrás, Ah, la bueno, neo, claro. 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 Entonces ahí es donde pudo ver y dice, ah, claro, eso lo veo distinto. Esa separación necesaria de mamá por una cuestión de vida o muerte me hace que hoy esté con vida. No lo había visto ahí y cuando le cayó la ficha de eso fue un cambio en su percepción de la vida, ¿no? Bueno, también cambió, Entonces la marca resignificó la de idea del miedo abandono, al abandono. Digo, resignificó la idea del miedo al abandono. Digo, porque esta persona, más allá de ser un consultante, 39 años sintiendo un abandono. Hay un abandono que él sintió indudablemente en su vida, más allá de lo que vos explicaste, las aftas, más allá que explicaste la cuestión de la lactancia, que es la cuestión con mamá.
Digo, hubo un abandono y pudo después de 39 años darse cuenta, resignificar, retransformar, aceptar esta cuestión de decir, bueno, pará, el abandono lo resignifico, lo veo con esta nueva vida. Exacto, y vos sabés qué causalidad de la vida también. Vos sabés que yo también utilizo la astrología psicológica como herramienta de investigación. Y este consultante tiene luna en Acuario, que cuál es la marca de la luna en Acuario, el miedo al abandono de mamá. Entonces, de ahí que estas experiencias de vida, las personas con luna en Acuario se rajan antes de que los abandonen. Entonces, lo que no perciben es que son ellos los primeros en abandonar al irse de la relación, porque la luna en Acuario tiene un desapego muy intenso, que las relaciones las vive de una manera muy fría o distante, porque esa le asegura de que no va a ser abandonado nuevamente. Pero cuando podemos mirar la situación que en él se marcó como esa pérdida de mamá, porque fue a raíz de la separación que había física entre una clínica y una neo, que hizo que esos días no estén en el calorcito del pecho de mamá. Había un aparatito y una cunita ahí mecánica que estaba asistiéndolo hasta que pudo salir. El tema es que a partir de ahí, cuando de vuelta a los meses mamá empieza a trabajar y deja de darle de amamantar, él vive otra nueva pérdida y a partir de ahí empezaron las aftas cuando le cambia la leche, que pasa a ser de la materna a la artificial de vaca, ¿no? Y entonces hoy la conexión seguía con esa pérdida, ese miedo a la pérdida o al abandono, o a esa leche que lo intoxicó en esa primera vez cuando fue el cambio, ¿no? Hay bebés que le pega mal en los intestinos, pero tiene que ver con esa marquita, ¿no? De no es la leche de mamá, esto no me hace bien, ¿no? Entonces en la boca ya a él se le marcaba ese rechazo de un alimento que no podía digerir o que no quería digerir porque también tenía que ver con perder a mamá. Entonces digo, que esta marca que en un momento se registra por cómo se dio, ¿no? Porque puede ser una mamá que está con depresión, puede ser una mamá que está con un duelo que no está tramitando, puede ser una mamá que se le murió un hijo anteriormente y nació el siguiente y esa mamá está desconectada de la vida, no puede conectar con ese bebé. Esa marca de una mamá que no me registra, que a nivel astrológico aparece como luna en Acuario, en realidad es un filtro con el que miramos la vida, pero ya de adultos tenemos otros recursos para poder salirnos de ese lugar. El abandono se siente de niño, de adulto ya no es un abandono, ya estamos nosotros a cargo de las relaciones que construimos. Son relaciones que terminan, que el otro tiene derecho a irse, por ejemplo, ¿no? No es que no soy un niño que me está dejando mamá, no, es una relación de pareja que está terminando porque del otro lado al otro se le terminó el amor o porque esa relación entre dos no funciona y ahí tiene que ver con tramitar lo distinto. No se trata de esto que nosotros queremos que el otro me está abandonando. No, si soy un adulto, el otro está decidiendo un cierre que yo voy a tener que tramitar porque, bueno, en ese momento dejo de ser el centro de atención para ese amor o ese amor ya terminó y yo tengo que elaborar que es una relación que llegó hasta ahí y tendré que trabajar mi frustración, mi expectativa, pero tengo recursos y si no creo tener la fuerza suficiente para elaborar ese duelo, seguramente hay duelos anteriores que no han sido elaborados, por eso está pegando tanto. Así que ahí es marcar la diferencia. El abandono lo puede sentir un niño porque no tiene recursos. El adulto no puede seguir parado en el miedo al abandono porque como adulto construye los vínculos y se hace cargo de cuando tiene algo que cerrar porque llegó hasta ahí. Bueno, pero en realidad esto que vos decís, ¿no? Venimos al miedo al rechazo, el miedo al abandono, pero como decís, una cuestión es cuando no lo podemos gestionar y sigue no el hombre, sino el niño, la niña. Digo, no está la mujer. Entonces volvemos a cometer o a repetir los mismos patrones en donde nosotros abandonamos o nos abandonan y sentimos todo el tiempo esa pérdida con ese otro u otra, inclusive en una pareja o inclusive quizás con amigos o amigas. Por eso la siguiente pregunta va acá al meollo. ¿Cómo puede el miedo al abandono afectar en los vínculos de un individuo? Claro, volviendo a esto de que la luna en Acuario representa el miedo al abandono,
Bueno, a esas personas les cuesta mucho abrirse a los vínculos, contar lo que sienten, em, intimar, mostrar su alma vulnerable, y justamente es lo que tienen que trabajar, animarse a sentir, conectar con los vínculos, no rajarse antes, no irse antes de la relación, plantear lo que quieren y lo que no quieren en ese vínculo. Estamos hablando que para todo eso necesitamos pararnos en el adulto a construir relaciones con otro adulto. Entonces, cuando no podemos eso, es porque estamos parados en un dolor de niño que todavía duele, que no está tramitado y que hay que elaborarlo para que deje de hacer síntoma y repetición en la vida adulta. Claro, no repetición en la vida adulta. ¿Qué impacto puede tener el miedo al abandono en la autoestima y la confianza de uno mismo? Volvemos a lo mismo de cuando éramos niños, pero ahora nos encontramos de grande. Este adulto, Patricia, ¿qué pasa acá? Y ese adulto, más o menos como la del miedo al rechazo, y va a evitar ciertas cosas que pasen en las relaciones. No va a ser tan auténtico, no va a ser tan sincero, no va a contar lo que acepta y lo que no acepta en esa relación, va a impostar muchas respuestas, va a disimular, va a hacer como si las cosas están funcionando, y ese vínculo no se está, ese vínculo no puede crecer de esa manera. Por eso es muy necesario sanar esa marca que a veces quizás no fue de este niño en la crianza o en la gestación, sino que está tomando el dolor de un abandonado, por ejemplo, en un orfanato, dentro del sistema, que nadie habló de eso, una noticia que estaba oculta, un secreto, y alguien toma ese dolor del que fue dejado, un tío, un abuelo que fue dejado por ahí en un orfanato, y ese abandono lo toma un nieto y lo vive como propio. Por eso en las constelaciones estos temas salen y se ordenan, y uno se puede sacar un mochilón gigante que en realidad no fue una experiencia personal, sino un secreto del sistema que el otro lo estaba cargando como destino propio. Y cuando podemos poner en su lugar a quien correspondía, que fue el abandonado, aquel tío, aquel abuelo que no fue reconocido en su historia, y decir, esto no es mi destino, le doy el lugar y me libero de esta situación, cambia la historia de la persona. Justo nombrabas constelaciones familiares. ¿Qué otras técnicas o terapias junto a vos han demostrado ser efectivas para ayudar a las personas que nos están escuchando a superar el miedo al abandono? Digo, basta de ese niño que sí, obviamente, ese niño o niña que como hablabas al principio, como esta persona que vino con 39 años con una cuestión muy clara de algo que le pasó, pero bueno, ya con 39 él se hace cargo y viene a esto, a plantear y a poder solucionar para avanzar, no solamente para él, sino para los que vienen. Bien, ¿qué otras terapias entonces o técnicas vos nos recomendás, Patricia? Bueno, ahí como decía en el podcast anterior, las constelaciones son una herramienta básica. Las de memoria de la técnica de traumas, MDR, es otra de ellas, porque se reprocesan ambos hemisferios, y la situación se la vive como algo en orden y como una experiencia pasada y como un recurso en el presente. Y también a veces, cuando yo he probado ya estas técnicas y sigue saliendo algún síntoma, recurro como última instancia a la terapia regresiva, porque el alma de ese consultante está anclada en una memoria de abandono en algún otro momento de esta vida o de otras vidas, y ahí es donde se termina de destrabar la situación tan profunda que la persona vive, porque como el alma vive en el eterno presente, lo que quedó como atrapado, como conflicto atrapado, sigue en el presente transmitiendo las sensaciones, como que eso sigue activo, como que eso sigue presente en la vida de la persona, aunque está en el siglo XXI. Así que también de eso he tenido muy buenos resultados cuando se han trabajado temas así como este, ¿no? Como el miedo al abandono.
Bueno, enfrentar el dolor, ¿no? Para encontrar el remedio para superarlo a través de esta terapia y cómo, por ejemplo, esperemos llegar a los que nos estén escuchando a que no tengan miedo. Hablamos de los miedos al rechazo, a los miedos al abandono, pero por sobre todas las cosas, el hacernos cargo, que la edad es nuestra, nosotros somos también co-creadores de nuestro mundo y lo que venimos haciendo con Patricia en todos estos encuentros es poder llegar a vos que nos estás escuchando del otro lado. Y esto, si te resonó, recordá que debajo de cada podcast de Patricia Burrich tenés para comunicarte con ella. El tiempo es hoy, es nuestro presente, es valioso y ninguna de nosotros sabe cuándo llega nuestro tiempo, porque bueno, es caducidad. No lo sabemos cuándo termina, pero sí podemos hacer algo interesante en este presente. Gracias, Patricia. Gracias, nos vemos en el próximo. Para comunicarte con Patricia Burrich, debajo de cada episodio tenés todas las vías de comunicación. No te lo pierdas. Y a vos te esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias.